Buenas noches, mi nombre es Jairo Elías Petro Nasic, código 77388. Procedo con la exposición de las partes intervinientes en el proceso penal. Hablaremos del Ministerio Público, las funciones del Ministerio Público, la actividad probatoria y la Fiscalía General de la Nación, la defensa y las víctimas. Procedemos con el Ministerio Público. Tenemos que el Ministerio Público, en su artículo 275 de la Constitución Nacional, tenemos que está integrado en cabeza del Procurador General de la Nación. Sin embargo, está integrado también por los delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría Pública y los personeros delegados. Procedemos con las funciones del Ministerio Público. En general, el rol principal del Ministerio Público es la vigilancia respecto a la efectividad y el cumplimiento de la ley, los derechos y las garantías judiciales de cada una de las partes intervinientes en el proceso penal. Pero cabe decir, o cabe resaltar, que en la ley 906 la intervención es facultativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Ministerio Público no concurre al proceso, las actuaciones no serán invalidadas. En específico, las funciones del Ministerio Público es la de garantizar, digamos, que no se nos violen los derechos humanos, vigilar por las funciones de policía judicial que puedan afectar, digamos, las garantías constitucionales y legales, participar en actividades y proceso penal donde se limite o afecte un derecho fundamental, procurar que las acciones judiciales se adopten en el proceso penal, se ajusten a los parámetros de justicia y verdad. Como representante ante la sociedad, tenemos que también puede solicitar ante el juez de control, ante el juez de conocimiento, la absolución y condena de los acusados. Tenemos que solicitar pruebas y medidas cautelares, velar por el respeto de los derechos de los intervinientes en el proceso penal, así como verificar que se protejan estos por parte de las autoridades estatales, participar en las diligencias y actuaciones de prueba, denunciar los fraudes y demás actuaciones procesales contrarios al ordenamiento jurídico. Como actividad probatoria, tenemos que en esta etapa el Ministerio Público excepcionalmente tiene competencias para realizar solicitudes probatorias cuando lo considere necesario y pertinente. Y en el caso de que la solicitud no se hubiera realizado previamente por alguna de las partes. Además, interviene también en procura de garantizar que la prueba sea obtenida con arreglo a los presupuestos de la legalidad, conducencia y pertinencia, y que puedan ser protegidos los valores y las garantías constitucionales y legales propias del proceso penal. En el artículo 357 encontramos que durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieren para sustentar su petición. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieren a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente acudidos al proceso. Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes y si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas, que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Procedemos con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que en el artículo 250 y del artículo 113 al 117 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, tenemos que la Fiscalía General de la Nación es una entidad pública que tiene una serie de funciones de carácter constitucional y legal, las cuales se encuentran consagradas en la Constitución Política, tal como lo había mencionado anteriormente. En cuanto a este primer artículo, la Constitución Política nos señala que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal
y realizar las investigaciones de los hechos, que se revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de una denuncia, petición especial, querella u oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo que los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad, regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantía. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública y del servicio activo en relación con el mismo servicio. En las atribuciones de la Fiscalía y en ejercicio de las funciones de la Fiscalía, deberá solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que se aseguren a la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial la de las víctimas. El juez que ejerza las funciones de control de garantía no podrá ser en ningún caso el juez de conocimiento en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepciones, capturas. Igualmente, la ley fijará los límites y eventos que proceda a la captura. En estos casos, los límites y eventos en que proceda la captura, el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 36 horas siguientes a la captura. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones, de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza las funciones de control de garantía efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, tal como se había manifestado antes. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia, mientras se ejerza su contradicción. En caso se requiere medidas adicionales que impliquen afectación de los derechos fundamentales, deberá obtener la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder, proceder a ello. Presentar, el escrito de acusación ante el juez de conocimiento con fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado con las garantías. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales, necesarias para la asistencia a las víctimas. Lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito cometido. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos, de justicia restaurativa.
dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Cumplir, digamos, las demás funciones que establezca la ley, digamos, unas atribuciones especiales de la Fiscalía General de la Nación, tal como se encuentra, digamos, en el artículo 113 y 114, 116 del Código de Procedimiento Penal. En el artículo 251 encontramos cuáles son las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación. En estas encontramos que es la de investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución. Dice nombrar y remover de conformidad con la ley a los servidores bajo su dependencia, asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea, digamos, el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar, desplazar libremente de sus servidores a las investigaciones y procesos, igualmente en virtud de los principios de la unidad de gestión y de jerarquía, digamos, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía debe asumir sin prejuicio, digamos, de la autonomía de los fiscales y delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando cuando sea necesaria para la preservación del orden público. En los artículos 118 y 125 del Código de Procedimiento Penal encontramos que la defensa es una parte del proceso penal que representa los intereses del indiciado, imputado o acusado en el marco de hacer valer su derecho fundamental a la defensa, derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Lo relacionado a la defensa como parte dentro del proceso penal se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal en la Ley 906 de 2004, entre los artículos 118 y 125. Pero entre sus atribuciones nos dice el artículo 124 que la defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los tratados internacionales relativos a derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. La Constitución Política y la ley reconocen en favor que, digamos, la Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado. Seguimos con la víctima. Dice que la víctima es un interviniente especial dentro del proceso, titular de los derechos a conocer la verdad, a que se haga justicia, a tener una razonable reparación y medidas de protección y contar con mecanismos de acceso efectivo a los tribunales. En el artículo 132 nos dice que se entiende por víctimas para efectos de este código las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos individual o colectivamente que hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia o de una relación familiar con este. Sin embargo, el ejercicio de sus prerrogativas debe ser garantizado
conforme a la estructura y las características esenciales del proceso penal. Tendencia acusatoria, el cual en algunos casos la faculta para actuar de manera directa, mientras que en otros escenarios la condiciona a hacerlo a través de la fiscalía. Seguimos con el derecho a recibir la información. En estas etapas de la indagación y de investigación formal, las víctimas les asiste el derecho a recibir información, a intervenir activamente en todos los trámites sobre la iniciación, continuación, terminación, suspensión, archivo y rumbo de las diligencias. Esto mediante la participación en las audiencias y procedimientos preliminares, a través de la interposición de recursos, la solicitud de práctica de medios de prueba, la posibilidad de ser oídas y informadas, dada la estrecha relación de estas potestades con sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En el artículo 135 encontramos la garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que se intervenga. Igualmente, se le informa sobre las facultades y derechos que pueda ejercer, los perjuicios causados en el injusto y de la posibilidad y de la disponibilidad que tienen de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal o de manera directa en el incidente de reparación integral. En el artículo 137 encontramos la intervención de las víctimas en la actuación penal. Dice que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de acuerdo con las siguientes reglas. Dice que las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a los probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado. Sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiantes de consultorio jurídico de la Facultad de Derecho debidamente aprobada.